Voy a comenzar un poco recordando las palabras del Papa Francisco cuando vino acá a Lima, al Perú, perdón. Él dijo, acá tengo una parte de su discurso que dio en la celebración mariana en honor de la Virgen de la Puerta, justamente en Trujillo, el 20 de enero del 2018. Él estaba hablando de la importancia de la mujer, del amor a María, como hemos visto ahorita en el momento que precedió esta sesión. Entonces él al final dice algo así: reconocer y agradecer, pero mirando a las madres y a las abuelas, quiero invitarlos a luchar contra una plaga que afecta a nuestro continente americano, los numerosos casos de feminicidio. Y son muchas las situaciones de violencia que quedan silenciadas detrás de tantas paredes. Los invito a luchar contra esta fuente de sufrimiento, pidiendo que se promueva una legislación y una cultura de repudio a toda forma de violencia. Estas fueron las palabras del Papa Francisco, y en la universidad el año pasado se hizo justamente un coloquio, una aula magna, trabajando los tres ejes que había señalado como ejes fundamentales el Padre Francisco. El tema de nuestra casa común, que tiene que ver con todo el tema del medio ambiente, la violencia contra las mujeres y también la universidad. Bueno, era la iglesia en salida, pero nosotros lo tomamos como la universidad en salida. Entonces, bueno, con esto quería comenzar señalando entonces que desde la Universidad Católica venimos trabajando en los diferentes niveles como corresponde, ¿no? Tratando de cumplir nuestra misión como universidad en la formación integral. Entonces, frente a ese problema, como bien dice el Papa, no nos podemos poner de espaldas, no podemos decir que no existe el problema, no podemos decir eso sucede en otro lugar. Nosotros formamos ciudadanos responsables y ciudadanas que van a trabajar con las poblaciones, aquí, en las zonas rurales, en las zonas pobres. Entonces tienen que estar sensibilizados en el tema, pero también tener un conocimiento cabal. Entonces, lo que nosotros hacemos es en las cuatro, digamos, líneas de la universidad. Hacemos temas en docencia, cursos o temas en cursos para trabajar estos temas desde que entran a la universidad. Promovemos investigación sobre este tema a través del Vicerrectorado de Investigación. Hacemos responsabilidad social, haciendo trabajos de proyección en diversas comunidades con este tema. Tenemos una campaña que es contra el Día de la No Violencia, el día 25 de noviembre, que hacemos en toda la universidad. Y también tenemos actividades que son transversales, ¿no? En el caso de la universidad tenemos la Comisión contra el Acoso y el Hostigamiento, y en las facultades estamos trabajando con el tema de bienestar estudiantil, en el sentido de prevención, ¿no? El bienestar estudiantil. Entonces, en la Facultad de Ciencias Sociales, que yo coordino, tenemos lo que se llaman los profesores orientadores, que son 2 profesores por cada especialidad. La Facultad de Ciencias Sociales tiene la especialidad de Sociología, Antropología, Economía, Ciencia Política, y viene para el próximo año Relaciones Internacionales y Finanzas. Entonces, se ha formado este grupo que se llama profesores orientadores, que trabajan con los estudiantes, 2 profesores por cada una de estas secciones, de manera tal de que también vamos poniendo el tema, pero informando. También en este marco de las comisiones de bienestar en las facultades, estamos trabajando con lo que llamamos miércoles de bienestar. El miércoles de bienestar son pequeñas charlas que dan profesores y profesoras, se dan en sociales, pero vienen de otras especialidades. Entonces se plantean problemas como cómo es una relación tóxica en la pareja, qué significa la depresión, por qué te va mal en los estudios. Y al momento que son sesiones teórico-prácticas, que va quien quiere, y al momento que se desarrolla todo este tema, van saliendo los problemas de violencia. Entonces, esto era de manera general. Como decía la universidad, su misión principal es formar personas, que lo hacemos a través de la docencia, la investigación, la responsabilidad social y la gestión. Entonces, ¿cuál es la base de la que partimos actualmente, ¿no? Yo voy a presentar este cuadro que no tiene mi nombre, porque fue un trabajo que hicimos en coordinación con el CIES,
el Centro de Investigación Económica y Social, y la Católica participó, ya les voy a mostrar al final, pero la persona que hizo el recojo de la data es el señor Wilson Hernández. Y entonces, para no volver a hacer los cuadros y reconocer el trabajo de los otros, les voy a pasar algunas de las diapositivas. Este trabajo fue hecho, fue muy interesante porque fue lo que se llaman diálogos presidenciales. Entonces, este trabajo fue presentado ante el presidente Vizcarra para también dar desde la academia algunas propuestas, ¿no? Pero lo que yo me voy a enfocar es en los datos. Ahora sí, ahora me pasa. Entonces, este es el... Luego, acá está también otro dato importante, que es que tanto la violencia física, psicológica y la violencia sexual se presenta con mayor preponderancia en las zonas de habla quechua, ¿no? Esto es para ver que se da, como se vio en todo el Perú, se ve, todo el Perú tiene estos problemas, pero se acentúa en las zonas rurales y quechohablantes. Esto también es importante porque uno, nuevamente recordando al Papa Francisco, podríamos decir, pero eso pasa en otro lado. Pues no, nosotros formamos profesionales que van a ir a todas esas zonas y entonces tienen que estar formados precisamente para poder tratar con estas poblaciones y ver qué se puede hacer. Ya, ahí terminó el tema de la evidencia. En el caso de la universidad, ¿me puede poner, dónde está el otro PPT? En el caso de la universidad, nosotros hace 2 años hicimos una encuesta sobre hostigamiento sexual en la PUC, ¿no? Ahí está. Entonces yo quería presentarles algunos de estos datos, justamente en el sentido de, en este caso sería cómo la universidad está trabajando desde el área de investigación, ¿no? Entonces, para no hablar sobre los otros, mejor es empezar en casa. Entonces, este es un estudio internacional, se está haciendo en Ecuador, Costa Rica, México y la Universidad Libre de Berlín. Son 5 universidades. Se usó la misma metodología, una encuesta estandarizada y se aplicó de manera anónima. En la universidad se aplicó en las 16 facultades que somos. La muestra fueron 1.700 estudiantes, hombres y mujeres. No todo conducido por el Instituto de la Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, que fueron los que condujeron el estudio. Una cosa muy importante para mostrar los datos, porque no quiero que se me vaya antes, es decir que como es un tema sensible, a veces la data, la información puede ser distorsionada. Entonces, para evitar todo esto, los estudiantes y las estudiantes, una vez que llenaban la encuesta autoaplicada, habíamos puesto una urna tipo las que se ponen en las elecciones. Entonces, cada estudiante depositó su encuesta en la urna, porque ellos también tenían miedo que si le daban a alguien la fuera a marcar, la fuera a señalar. O sea, todo esto fue previo, conversando con los y las estudiantes para que colaboraran. Entonces, ahí ya salió esta desconfianza de poder decir este tema de la violencia. Acá, ¿no? Entonces, ¿han escuchado hablar de hostigamiento sexual? Entonces, como ustedes ven, la mayoría de personas, 93% de las mujeres ha escuchado, los hombres 85% y no está tan claro, 89% es el total. Ahora acá la segunda es, esta está un poco difícil. Les voy a poner, en esta aunque no lean les voy a explicar de qué se trata, porque luego les voy a poner un porcentaje que se ve más claro. En una primera pregunta se les preguntó si habían alguna vez sufrido hostigamiento sexual. Entonces, esa pregunta nosotros la llamamos la pregunta directa. En ese momento, la pregunta directa, un vasito de agua. En ese momento, como les digo, la pregunta directa, que era, ¿usted ha sufrido hostigamiento sexual?
La respuesta fue sí, sí, 14%. Hombres que habían sufrido hostigamiento sexual fue 5% y mujeres 23%. En total era 14%. Esa es la pregunta directa, ¿usted ha sufrido? Pero luego, recogiendo, como le digo, un material que se ha hecho estandarizado para las 5 universidades, se les va a listar una serie de situaciones para decirles y preguntarles si ellos la han sufrido. Estas situaciones son consideradas, de acuerdo a la normativa que existe tanto a nivel nacional como internacional, situaciones que están en el, vamos a decir, en el ámbito del hostigamiento sexual. Entonces yo les voy a leer más o menos para que ustedes sepan cuáles eran esas, lo que nosotros llamamos manifestaciones del hostigamiento. Alguien de la PUC ha hecho comentarios, ha mantenido conversaciones sexuales que no deseabas escuchar o que te incomodaron o que te forzaron a escuchar. Alguien de la PUC te hizo preguntas sobre tu vida sexual, preguntando cosas que te intimidaron de tu intimidad. Alguien de la PUC te ha seguido o perseguido con exclamaciones o silbidos de contenido sexual que te disgustaron o incomodaron. Alguien de la PUC te ha tocado, besado o ha sido todo objeto de algún otro tipo de contacto físico de manera intencional. Alguien te mostró material pornográfico. ¿Alguna vez has recibido llamadas telefónicas, correos, WhatsApp con contenido sexual que no deseabas? Y alguien te invitó a salir con propósitos sexuales que desconocías y te incomodaron. Y bueno, y así sigue, ¿no? Eran como 30 manifestaciones de acoso. Entonces, ahí van a ver que la principal de todas estas manifestaciones era las estudiantes habían sufrido comentarios o conversaciones sexuales subidas de tono no deseadas, ¿no? Como qué linda se te ve, tus piernas son ABC, comentarios sobre su cuerpo, y que la estudiante o estudiante no habían podido parar. Entonces, comparando, ahí está el cuadro que les quería mostrar. Si uno compara las personas que en un inicio dijeron que sí habían sido víctimas de hostigamiento y las personas que habían sufrido alguna de las manifestaciones, observa que mientras que en el primer caso, la pregunta directa, solo 14%, como les señalé, había dicho que había sufrido hostigamiento sexual, cuando uno les lee y les presenta todas estas manifestaciones, el porcentaje de alumnos y alumnas que ha sufrido hostigamiento sexual asciende a 66%, ¿no? Entonces, es algo para pensar y para actuar. Es decir, hay muchos procesos, manifestaciones, conductas de hostigamiento que las y los estudiantes no las consideran así. ¿Cuáles son las que consideran hostigamiento luego de hacer unas indagaciones? Exclusivamente cuando han sido, primero, cuando han sido víctimas de una invitación con contenido sexual que ellas no querían, o sea, cuando ya ha habido un tocamiento, ¿no? Entonces, yo creo que, como ustedes ven, es bien importante tratar de, en lo que van a hacer nuestras campañas, tratar de difundir esta serie de comportamientos que, siendo hostigamiento sexual, se han normalizado. Este es un grave problema, porque, digamos, una de las razones por las cuales la violencia aumenta es porque en muchas ocasiones los varones piensan que es su derecho, ¿no? Así fue mi padre, así fue mi abuelo y es mi derecho. Ella tiene que obedecer, ella no puede salir sin mi permiso, ella no puede terminar una relación afectiva que yo tengo con ella sin que yo no lo quiera. Entonces, hay todo un tema que tiene que ver con los derechos que los varones creen que tienen. El mundo avanzó, los derechos para las mujeres están consagrados en todas las leyes habidas y por haber. El Perú ha firmado todos los protocolos contra la violencia, las convenciones interamericanas, pero claro, ese cambio en la mentalidad es el más difícil. Es el más difícil de lograr, ¿no? Porque es decirles a las personas, no, tú no puedes pegar,
las mujeres tienen el derecho a una vida libre de violencia y tienen el derecho a la dignidad, tienen el derecho al trabajo, tienen el derecho a la participación política, tienen el derecho a todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema, una primera reflexión respecto de esta información que tenemos, ¿no? Hay que trabajar para desnaturalizar los comportamientos violentos, ¿no? Hay que desnaturalizar porque, bueno, ya no voy a hablar de las conclusiones o consecuencias psicológicas, pero sí tiene bastantes consecuencias psicológicas el acoso. ¿Quiénes son los responsables del hostigamiento, en este caso en la universidad? Mayoritariamente los estudiantes varones. O sea, son las muchachas las que denuncian a estudiantes varones. Luego vienen el personal de limpieza, los vigilantes. Luego, ¿dónde estamos? Vigilante, claro. Luego viene estudiante mujer, luego viene jefe de práctica, docente hombre, administrativo hombre, etc. Entonces, yo creo que hay dos elementos acá que quisiera resaltar, porque el cuadro es grande. En primer lugar, que una serie de, digamos, de actores participan de este problema. A veces se piensa que solo es el docente, mayoritariamente porque hay la idea que el hostigamiento siempre supone una relación de jerarquía, pero no es así. La ley dice que también entre pares se da hostigamiento. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el mayor porcentaje es sus propios pares. Son los propios estudiantes que están en nuestras aulas los que están hostilizando a las compañeras. Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer de formación fundamental. Por supuesto que no nos enorgullece para nada que haya también docentes hombres en 1.3% que han hecho hostigamiento, porque aunque sea 1.3% sobre 1.700, a ver, algún matemático son como 17, ¿no? 13, perdón, 13.6, perdón, acá 13.6, es que es de los que ya denunciaron, ¿no? De los que sí. Entonces, no hay que, digamos, no hay que pasarlo por agua tibia, como dijo el Papa, como he leído, hay que enfrentar este problema, ¿no? Luego hay otras láminas, no sé cómo voy de tiempo, 5 minutos. Denunciaste, la mayoría no ha denunciado, 81.5% no ha denunciado, ¿no? Ni hombres ni mujeres. Y ¿por qué no denunciaste? Que es uno de los temas que a nosotros también nos interesan. ¿Pueden leer? No sabía que se podía denunciar, ¿no? Entonces, nuevamente, en muchos casos esto está naturalizado. Por eso es que nosotros en estas profesores orientadores estamos haciendo campañas para que sepan que sí se puede denunciar. Primero es que no sabía, pero luego van saliendo también temas que son muy comunes, que son el miedo a denunciar, no sabe qué puede pasar, no lo consideró denunciable. O sea, una cosa es no saber y otra cosa es no considerar denunciable. Y eso tiene que ver con la primera lámina que les presenté, que una cosa es las 14% que dicen que se ha sufrido, a 66% que sí han en verdad tenido un acoso o hostigamiento sexual. Entonces, dado todo esto, el problema de que no denuncian, esto de las consecuencias no lo voy a decir porque he visto que viene alguien a hablar sobre las consecuencias psicológicas, y este es con lo que quiero terminar antes de dar algunos datos sobre la Comisión contra el Acoso. Todavía la Comisión del Acoso no es conocida. Solo 21% de mujeres la conoce, 19% de hombres, ¿no? Entonces, falta aún a nivel de la universidad difundir lo que esta comisión hace.
Para terminar, quisiera señalar los últimos datos que me llegaron de la Comisión contra el Hostigamiento. La Comisión contra el Hostigamiento ha estado trabajando 2 años y medio ya. Ahorita han cambiado sus miembros, que son, las personas que trabajaron fueron la profesora Marisol Fernández y el profesor Juan Carlos Callirgos y una estudiante, aparte de una secretaria técnica. Bueno, al año pasado habían recibido 64 denuncias, de las cuales solo se llegaron a procesar 43 casos. Los otros, por X razones, no pasaron a un caso. De estos 43 casos que han sido denunciados, 42 fueron denuncias hechas por mujeres y una por un hombre. Nuevamente, luego de estas personas denunciadas, 12 fueron docentes, 2 personas fueron jefes de práctica y 29 estudiantes, ¿no? Entonces, nuevamente se ve que los estudiantes, sus pares, son los que están acosando. De estos casos, de estos 43 casos, 8 casos fueron sancionados con la expulsión, 7 casos se tuvieron que dejar en lo que ellos llaman insubsistencia. ¿Qué significa? Porque también uno va aprendiendo de derecho. Es que la persona que había sido denunciada en ese momento perdió su condición de docente o de estudiante, entonces ya no le podíamos aplicar el reglamento porque ya no era parte de la comunidad. Entonces eso ya estamos tratando de resolver también, porque si lo había hecho, no sé, por más que se vaya, debería haber una investigación de oficio. Eso ya se está cambiando. En 3 casos hubo desistimiento y en un caso estaba viendo a la par el Tribunal de Honor. Entonces, este es un poco el resumen de lo que estamos haciendo. Yo creo que nosotros como universidad debemos enfrentar este problema en su magnitud. Los datos que yo he presentado son recién una primera aproximación, y aunque uno dice 14% o 66% o que 13% o 12%, en realidad nosotros deberíamos aspirar a que haya 0, porque basta con que una persona sea hostigada para que el ambiente en esa sección se malogre, no se ponga una relación tóxica. Y hay muchos, entre los efectos, ya no los psicológicos, aunque también son psicológicos, que hemos visto, es que un gran porcentaje de estudiantes mujeres, luego de haber sufrido un hostigamiento, o cambian de carrera, o dejan de estudiar un año, o definitivamente salen de la universidad. Entonces, aparte de lo que ya significa esta situación grave, aparte de lo que significa esta grave situación, nos parece importante también considerar estos efectos. Otros estudios en empresas, por ejemplo, muestran que no es mi tema, pero a veces a los empresarios también les interesa saber, han mostrado cómo la violencia contra la mujer tiene un impacto enorme en lo que es la productividad de las empresas, porque las mujeres que vienen de una situación de maltrato no se concentran, faltan, no pueden estar alertas en el trabajo. Entonces el profesor Vara ha hecho este estudio para muchas empresas y demuestra la cantidad de dinero que se pierde, ¿no? Entonces las empresas también han empezado a trabajar en este tema, puesto que yo creo, ¿no? Y con esto termino, que como diría, esto es tarea de todos. Y la educación inicial y primaria también deben, digamos, sumarse a este esfuerzo, porque es allí, en la educación primaria, en los primeros años, donde el niño empieza a decir, yo lo he visto porque mucho tiempo trabajé educación, están en el patio, entonces uno sale en una zona rural y el patio lo ocupan los niños jugando fútbol. Y a las niñas le dice, el patio es mío, tú ponte en la esquina. Entonces luego todas las niñas están en los bordes del patio. Y allí empieza. El patio debe ser compartido. Pero ustedes, si viajan a las escuelas saliendo de acá, van a ver. Entonces, ese tipo de comportamientos que uno podría decir, pero es una broma, no. Allí está la semilla de esta no valorización de la mujer, que es la clave
que es el punto más importante para que luego la otra persona se sienta con el derecho a golpearla. Muchísimas gracias.